Hola nuevamente, en el presente video estudiaremos la resistencia equivalente tanto en circuitos en serie como circuitos en paralelo. Circuito en serie. Tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, hasta llegar a la resistencia N conectadas en serie. La ecuación para calcular la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de R sub I. Es decir, la sumatoria de la primera hasta la última resistencia. La resistencia equivalente será igual a R1 más R2 más R3 más R4, así hasta llegar a Rn. Ejemplo, tenemos este circuito en serie, resistencia de 5 ohmios, 3 ohmios, 1 ohmio y 4 ohmios. La resistencia equivalente sería la sumatoria de todas las resistencias, es decir, 5 ohmios más 3 ohmios más 1 ohmio más 4 ohmios. Y la resistencia equivalente total sería igual a 13 ohmios. Circuito en paralelo. En el circuito en paralelo tenemos varias resistencias conectadas en paralelo hasta llegar a una resistencia N. La resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de 1 entre R sub I. Es decir, la resistencia equivalente va a ser 1 entre el inverso de cada resistencia. 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más así llegar hasta 1 entre Rn. Ejemplo, tenemos este circuito con resistencias en paralelo. 4 resistencias, una de 5 ohmios, una de 3 ohmios, una de 2 ohmios, una de 4 ohmios. La resistencia equivalente va a ser 1 entre 5 más 1 entre 3 más 1 entre 2 más 1 entre 4. Es decir, 1 entre 1.2833 Siemens, que es la unidad de la conductancia, que es el inverso de la resistencia. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser 1 entre 1.2833 Siemens y el resultado va a ser 0.77924 ohmios. Una sola resistencia de 0.77924 ohmios. Determinar la resistencia equivalente total. Tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos resistencias conectadas en serie y conectadas en paralelo. ¿Cuál es el procedimiento? Comenzaremos desde la parte final del circuito. Como vemos, estas tres resistencias están conectadas en serie, entonces la resistencia equivalente 1 va a ser 3 ohmios más 1 ohmio más 6 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a ser 10 ohmios, es decir, estas tres resistencias se convertirán en una sola de 10 ohmios. ¿Qué es lo que tenemos en el siguiente circuito? Tenemos en la primera parte igual, pero estas tres resistencias se convirtieron en una sola de 10 ohmios. Como vemos, esta resistencia de 2 ohmios y esta resistencia de 10 ohmios están conectadas en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 entre 2 más 1 entre 10. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser 1 entre 0.5 Siemens más 0.1 Siemens. La resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 entre 0.6 Siemens y por lo tanto la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1.6667 ohmios. Pasando al siguiente circuito, vamos a ver que colocamos acá una sola resistencia, 1.6667 ohmios de los cálculos pasados, y ahora notamos que estas tres resistencias están conectadas en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente 3 va a ser 5 ohmios más 1 ohmio más 1.6667 ohmios. Y la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 7.6667 ohmios. Llegamos al siguiente circuito más simplificado. Tenemos que esta resistencia de 2 ohmios está en paralelo con esta de 7.6667 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente 4 va a ser 1 entre 2 más 1 entre 7.6667 ohmios. La resistencia equivalente 4 va a ser igual a 1 entre 0.5 Siemens más 0.1304 Siemens. Por lo tanto, la resistencia equivalente 4 va a ser igual a 1 entre 0.6304 Siemens. Y finalmente, la resistencia equivalente 4 va a ser igual a 1
0.5863 ohmios. Pasamos al siguiente circuito, todavía más simplificado. Esta resistencia equivalente de 1.5863 ohmios, y notamos que está en serie con las otras dos resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente total, la final, va a ser 4 ohmios más 1.5863 ohmios más 3 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente total va a ser 8.5863 ohmios. Una sola resistencia. Hemos simplificado el circuito a una sola resistencia equivalente de 8.5863 ohmios. Vamos a demostrar que nuestros cálculos son correctos utilizando el simulador Electronic Workbench. Tenemos nuestros resultados del primer ejemplo de resistencia equivalente 13 ohmios. En el segundo ejemplo, resistencia equivalente 0.77924 ohmios, y el tercer ejemplo de resistencia equivalente 8.5863 ohmios. Lo comprobaremos utilizando el simulador. Tenemos las primeras resistencias, primer circuito. Tenemos 4 resistencias en serie. Vamos a rotar. Vamos a aumentar el área de trabajo para trabajar más cómodamente. Primer circuito. Necesitamos otra resistencia. Entonces, la primera resistencia es de 5 ohmios. Entonces vamos a hacer el cambio. 5 ohmios. 5 ohmios. La segunda resistencia es de 3 ohmios. La tercera resistencia es de 4 ohmios. La última resistencia, tenemos 5, 3. Esta última es de 4 ohmios. Y tenemos un pequeño error aquí. Este es de 1 ohmio. Disculpen, 1 ohmio. Ahora necesitamos un multímetro. Aquí tenemos nuestro multímetro. Vamos a hacer la conexión, línea positiva aquí arriba, línea negativa aquí abajo. Activamos el circuito y le damos doble clic al multímetro. Hacemos el paso a ohmmetro en ohmios y tenemos que el valor es de 13 ohmios, exactamente como tenemos en nuestros cálculos. Primer circuito verificado. Vamos con el segundo circuito. Cerramos el multímetro, lo vamos a desconectar porque en el simulador solo podemos utilizar un solo multímetro. Vamos a montar nuestro siguiente circuito. Podemos borrar el que tenemos para no sobrecargar la hoja de trabajo con muchos circuitos. El siguiente circuito tenemos 4 resistencias en paralelo. Vamos a rotar, la vamos a copiar, la vamos a pegar, vamos a pegar y la vamos a pegar. Ahí tenemos nuestras 4 resistencias conectadas en paralelo. Vamos a proceder a la conexión. Luego cambiaremos los valores y las unidades de nuestra resistencia. Movemos el multímetro
Ahí lo tenemos, lo vamos a acomodar para que se mire un poco mejor. Ahí está. Y vamos a cambiar los valores. La primera resistencia es de 5 ohmios. La segunda es de 3 ohmios. La tercera es de 2 ohmios. Y la última es de 4 ohmios. Ahí está, activamos el circuito, doble clic al multímetro, lo tenemos en ohmios y es 0.7792. Exactamente el valor de nuestros cálculos. Vamos bien, 2 problemas verificados. Vamos con el tercer problema. Vamos a borrar el circuito y procedemos a la conexión del siguiente circuito. Tenemos varias resistencias. Vamos a irlas colocando. Tenemos 2, 3, 4 resistencias, 6 resistencias. Ahora las resistencias, conexión en paralelo, y procedemos a unir nuestro circuito. Voy a ir ordenando. Ahora cambiar los valores. El primero es de 4 ohmios. 4 ohmios. El segundo es de 3 ohmios. El tercero es de 2 ohmios. El cuarto es de 5 ohmios. Esta otra es de 1 ohmio. La que sigue es de 2 ohmios. Esta otra resistencia es de 3 ohmios. Y la que tenemos aquí es de 6 ohmios. Y la resistencia final es de 1 ohmio. Movemos nuestro tablero para mover el multímetro. Hacemos la conexión correspondiente. Terminal positiva. Terminal negativa. Verifiquemos el circuito. 4, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 6 y 1. Activamos. Doble clic al multímetro y tenemos 8.62, que es bastante preciso. Quiere decir que nuestros cálculos están correctos. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo video. Por favor, suscríbanse, denle like, denle clic a la campana de notificaciones para que sepan
de los nuevos videos que vamos a estar subiendo constantemente, y siempre estamos anuentes a sus peticiones. Quieren que resolvamos un problema que necesitan para un examen, una tarea, estamos a la orden. Solamente avísenos, ya sea en sus comentarios o directamente en nuestras redes sociales. Haremos lo imposible por resolverlo y presentarlo aquí en nuestro canal. Recuerden que todos los problemas que analizamos les damos acceso a un documento en formato PDF para que lo estudien con más tranquilidad en sus casas. Muchas gracias. Hasta la próxima.